no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. A ver, repitamos el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Hoy vamos a ver un tema que se llama libres de corrupción. Diga conmigo, libres de corrupción. ¿Libres de qué? Dile a tu vecino, te invito a ser libre de la corrupción. Amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta hora, por favor? Muchas gracias, muchacho. Yo sé que ahorita que escuchó el término corrupción, algunos estarán pensando, no sé, en esa persona que tanto odia, que está en el gobierno. Pero antes que lleguemos a ese punto, yo quiero animarte a que meditemos un poquito de dónde sale todo este problema que ha invadido no solamente nuestros estados, no solamente nuestras naciones, sino el mundo entero. Présteme atención, por favor. Hoy en la mañana vimos un tema maravilloso que hablaba acerca de la verdadera libertad. De verdad que le animo a que si usted no tuvo la oportunidad de verlo, o algunos pudieron venir, sea parte de esa enseñanza, la cual creo le puede ayudar para tomar algunas decisiones. Hablamos que cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, lo que Jesús está diciendo es que cuando tú conoces la realidad de las cosas, eres libre para tomar decisiones correctas. Y que algunas personas, cuando no conocen la realidad que están viviendo, la vida que están viviendo, y toda la vida la gente se lo pasa echándole mentiras a esta persona, no sabe qué hacer porque no tiene la verdad. Pero cuando alguien tiene la verdad y sabe qué está pasando verdaderamente en su hogar, es libre para tomar decisiones. Es triste, pero hoy aprendimos también que hay gente que le gusta vivir atada, con ataduras en su corazón y en su mente. Y si alguna persona dice, pero ¿a quién le va a gustar? Ese es el punto. Si a alguien no le gusta, tiene que zafarse. ¿Con qué? Con la ayuda de Dios. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es solamente como una pequeño recordatorio de lo que vemos hoy. Esta tarde hablaremos acerca de que podemos ser libres de la corrupción. Ahora analicemos este pasaje que está aquí. Dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Oiga bien esto, Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Y todo lo que nosotros sembremos, tarde o temprano va a ser una cosecha. Todo, cuando hablamos de la cosecha y de la siembra, o de la siembra y de la cosecha, no habla de una siembra físicamente hablando, sino de una siembra espiritualmente hablando. Tú siembra odio, siembra rencor, siembra rencillas, siembra problemas entre los hermanos. Agarra a tu amiga, mira lo que está haciendo, ¿cómo es posible? Siembra eso y te vas a meter te voy a hablar chiapanecamente, te vas a meter en un cohete. Te vas a meter en un problemón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios que una de las cosas que Dios no tolera, que 6 cosas aborrece su alma y aún la séptima la detesta. Una de ellas es el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, cuando hablamos de eso, ya tenemos que poner un poco más de atención, porque nuestra vida ha sido una vida llena de problemas, de sinsabores, y muchas veces tiene que ver con lo que hemos sembrado. Si yo pregunto de los que están aquí, ¿cuánto nos gusta que nos vaya bien en la vida? Es obvio que esas preguntas no se deben de hacer, porque todos vamos a llegar a un punto en común. A todos nos gusta que nos vaya bien, queremos que nos vaya bien. El problema o el detalle es que tiene que ver con tu siembra. Hace unos días uno de los amigos que tengo ahí en Cristóbal Obregón, nuestro hermano David, siempre sube videos donde está corriendo, haciendo ejercicio, pero algunas veces ha subido videos también últimamente donde está sembrando.
donde está haciendo esto, donde le está echando no sé qué tipo de fertilizante. Y hace unos días lo vi, como ya está, hermanos, estamos aquí preparando los elotitos. Y abrió pues una tina que estaba ahí. Hermano, hasta el olor me llegó del bendito elote, ¿verdad? Y aquí mi esposita está haciendo no sé qué picte estaba haciendo ahí. Ay, Dios mío, cómo no viví cerca, ingrato. Por lo menos por Didi me lo mandara, ¿verdad? Pero viven lejos. Entonces, eso que sembró, eso que cuidó, porque ahí se veía, estamos terminando de sembrar no sé cuántas hectáreas de no sé qué. Y ya venimos a echarle la segunda no sé qué parte. Y ahí vamos viendo las cañitas que van subiendo, ¿verdad? Y ahora ya lo están disfrutando. ¿Por qué? Porque se tomó un tiempo para sembrar. Yo sé que hablarte de esto puede ser ridículo, pero es importante que nosotros pongamos la base de la enseñanza bíblica que está en este lugar. Ahora, yo quiero que nosotros, para que no caigamos en el error de decir, pero ¿qué es eso de que la carne, que siembra para su carne? ¿Qué? Bueno, hay una versión de la Biblia que es la Nueva Traducción del Lenguaje Actual, la cual lo explica de una manera más sencilla, más simplificada, no es el término simplificado, más específico a nuestro tiempo. Por eso se llama del Lenguaje Actual. Y yo quiero pedirle a mis hermanos de multimedia si me pueden pasar capítulo 6, versículo número 7, por favor, 7 y 8. Vamos a leerlo en esa versión para ver qué podemos aprender de una manera clave. Lo tenemos, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no crean ustedes, ayúdenme a leerlo, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Siguiente versículo, por favor, dice, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos, mire qué bonito dice ahí, si seguimos nuestros malos deseos. Cuando tú y yo seguimos nuestra carne o nuestra carnalidad, estamos siguiendo nuestros malos deseos, deseos con los cuales vivimos siempre, deseos de hacer cosas incorrectas. Mire, de repente gente que me ha dicho, pastor, no sé, pero que desde que dejé de tomar, de repente me llega el olor a cerveza estando en la casa. Me llega el olor a esto, me dan ganas, siento anhelo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne quiere esos deseos incorrectos, nuestros malos deseos. Fíjese qué difícil es, por ejemplo, que un niño aprenda a, no sé, a decir algunas oraciones o a decir algunos textos o a tener la facultad de aprender rápido algo bueno pues. Pero fíjese qué fácil se nos da aprender malas palabras, a mentir, a decir groserías, porque somos parte de una generación o una raza caída, una raza pecadora o pecaminosa, y por eso todo el tiempo estamos luchando contra lo malo, para que eso no se vaya pegando a nuestro corazón. Pero ¿qué tal de aquellos que no luchan, sino solamente se dejan vencer? Entonces lo que está pasando es que nuestra vida va a empezar prácticas incorrectas. Por eso hace un momento nosotros leímos el versículo número 8, ya en la versión que leímos anteriormente. El que siembra para su carne, el que siembra para sus malos deseos, de la carne segará corrupción. ¿Se le hace familiar esa palabra corrupción? Corrupción es una palabra que significa, es acción y efecto de corromperse, corroer. Por ejemplo, cuando usted ve que la lámina de su carro, que la lámina que viene en el refrigerador, que la lámina de la estufa, que algo de la puerta que le pega el agua se está pudriendo, se le está formando un sarro, y ese sarro usted no lo quita y le pone aceite y queda impregnada esa mancha se empieza a corromper, empieza a haber una corrupción, empieza a hacerse un hoyo, se empieza a hacer un hueco porque está corrompiéndose, hablando en un sentido físico de la materia, de nosotros en particular. Pero qué interesante lo que dice el diccionario, el significado: acción y efecto de corromperse, deterioro de valores. Es un conjunto de prácticas que consiste en el abuso de poder para obtener beneficios personales. Se manifiesta en organizaciones públicas, pero inicia dentro de cada uno de nosotros. Cuando yo les dije
la frase, el término o el tema de hoy que se llama libres de corrupción, lo primero que te vino a tu mente son personas corruptas. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta y nos van a poner una imagen, van a ponerla rápido. Bueno, vamos a contar hasta 10, pero van a ponerla y yo quiero preguntarte, ¿qué piensas de esta imagen? No la quites, no la quites hasta que lo diga, por favor, no la quite. ¿Qué piensas de esta imagen? No, pastor, ni me la viera esté puesto porque estoy más bravo que hace un ratito. Gracias por la imagen, ya hasta ahí nada más. No, ay, ¿cómo es posible que por ese ingrato? Bueno, una de las personajes que estaba en ese tiempo como presidente dijo: el nuevo partido al que yo vengo a proponer es un partido joven, dice. Es un partido que tiene a fulano merengano, que tiene acá, que tiene por ahí. Todos esos son gente nueva, es un nuevo fulano de tal. Todos ellos un día amanecieron en el fresco bote. ¿Y sabes por qué? Porque no necesariamente tiene que ver con un partido político, sino con algo que empieza a corroer, que empieza a podrir o pudrir, como se dice, que empieza a afectar. Pero lo que tú y yo muchas veces no nos hemos dado cuenta es que todo empieza cuando uno se empieza a alejar de Dios, cuando ya no hay valores en nuestra vida, cuando quieres y sabes qué es lo que tienes que hacer como algo bueno, pero no lo puedes hacer. Sé que el término corrupción para la mente nuestra, aún para la mía, son las altas esferas de gobierno. Es esa gente política miserable, es esa gente para allá. Y nos llenamos el corazón diciendo: ¿cómo es posible? Nadie es bueno. Ojalá nos mandaran a Bukele, aunque sea unos 2 años, y me tira el tambo a todo este raterío que hay. Pero muchas veces el problema empieza en casa, en la familia, con los hijos, con tus hijos y con mis hijos también. Cuando no les enseñamos valores, cuando no les enseñamos a sembrar para el espíritu, sino empiezan a sembrar para la carne, para sus malos deseos. Cuando desde pequeñitos, todo niño, hermano, viene con una tendencia, la mayoría, de ser egoísta. No, yo. ¿Por qué? Porque ellos vienen también con una naturaleza como la de nosotros, las personas grandes. Pero cuando las personas no saben lo que se tiene que hacer, dice: bueno, pero así son todos los hijos, pero así es toda la gente. Y ahorita el que no tranza no avanza. Imagínense, hasta frases hacemos, ¿verdad? Y para que lloren en mi casa, que lloren en la de aquel, ¿verdad? Si tanto que nos roba el gobierno, hay que poner un diablito ahí al ¿qué? Bien que saben, ayúdenme por favor, ¿verdad? Tanta que nos roba el gobierno, que hay que robar un poco. Todo eso, hermano, se llama corrupción. Y muchas veces nosotros estamos siendo parte, sin querer tal vez, de la corrupción, porque el diablo está robando nuestros valores. El diablo está robando nuestras bendiciones. Por eso hoy yo quiero hablarles, mis hermanos, de qué tan libre es nuestra vida, de qué tan libre de esa corrupción, de qué tan libre de todas esas cosas incorrectas usted ha estado trabajando su vida. Todos nos damos cuenta, todos. Vamos a imaginar las puertas de nuestro baño. Si tenemos la dicha de tener un baño que tenga una puertecita, porque puede ser que alguien, lo digo con mucho respeto, su puerta no sea literalmente una de fierro, puede ser una laminita por ahí, o tal vez una cortina, y eso es respetable. Pero cuando tenemos una puertecita por ahí, ya sea de aluminio, o ya sea de fierro, o ya sea de lámina, usted sabe que de tanta agua que le va cayendo, llega una parte en la parte de abajo que se pone amarillenta, y ese amarillento empieza a cambiar de color, un color más fuerte, un café, un color marrón, un color más serio, que a pesar de que le pongas algo, después ya no se empieza a quitar, se está corrompiendo. De la misma manera nuestra vida se empieza a corromper. De repente empezamos que todo está bien y todo está tranquilo, todo está bien, no pasa nada, hasta que empieza a pasar algo. Y empezamos a darnos cuenta que bueno, si el evangelio, si el pastor, míralo cómo es, si la hermana fulana también, mira cómo es, si todos los que pasan ahí, mira, se dan sus baños de santidad y míralo cómo vive, pues qué más da también yo que apenas estoy empezando. Y es ahí donde empezamos a escuchar cosas incorrectas y empezamos a corrompernos. Cuando una persona se corrompe, usted debe de saber que alguien que se empieza a corromper no va a durar mucho. No va a tardar mucho, porque tarde o temprano esa parte que algún momento fue fuerte para poder dividir, un ejemplo, como una puerta, se va a quebrar.
se va a romper, se va a agrietar y ya no va a servir. ¿Por qué? Porque no tuvo un mantenimiento correcto. Si tú te das cuenta, si tú empiezas a analizar y dices, bueno, tiene razón. Creo que la corrupción no empieza de allá arriba hacia abajo. No, la corrupción empieza de abajo hacia arriba, desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Es más, usted ha escuchado a gente que decía, es que ese ingrato prometió no sé qué cosa, iba muy bien. ¿Has escuchado eso? Empezó muy bien el bendito Fox, ¿verdad? Que ya ganamos y vaya por acá y vaya por acá. Pero después se desconchifló. ¿Qué pasó? No lo sé, mi hermano. Pero yo quiero creer que hay gente que cuando llega quiere hacer las cosas bien, pero ver tantas situaciones, imagínate, en el peor de los casos, ver tanto movimiento y ver tanta presión, desubica a cualquier persona. Dicho y sea de paso, aún a los hermanos de la iglesia, aún en las congregaciones, pueden pasar situaciones como la que yo les estoy contando. Pero no me crea si no quiere, pero vayamos a la Biblia y analicemos cómo hay personajes que fueron personas claves y sin darse cuenta, no lo sé, un día se empezaron a corromper y empezaron a hacer cosas, vaya que muy complicadas. Veamos el primer caso y está, imagínense, hasta Génesis capítulo número 4, y vamos a empezar a leer el versículo 1 en adelante, y es la muy famosa historia de Caín y Abel. ¿Sabías que estos muchachos eran hijos de una primera familia que existió en la sociedad? ¿Qué digo en la sociedad? En el mundo. Adán y Eva tuvieron a sus hijos y uno de ellos se llamó Caín y el otro se llamó, ¿cómo dice la Biblia? Abel. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Y obviamente es un momento especial para tener a los hijos, pero hay algo que está pasando que vamos a analizar y que aconteció. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, agricultor, una persona que sembraba, que trabajaba el cultivo. Y amaneció, o aconteció, mejor dicho, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El primero que trajo la ofrenda, no te olvides de esto, fue Caín. Y Abel trajo también, copió lo que hizo Caín. Fue el segundo, pero dijo, yo también voy a llevar. Si mi hermano mayor lo hace, yo también. Pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Oye, yo quiero hacer yo quiero que meditemos en esto. Yo no estoy diciendo que así pasó, pero solo quiero que tengamos una idea. Imagínense que Dios lo único que está haciendo es ver cuál es la actitud de este hombre llamado Caín. Imagínense que la ofrenda de Caín era tan buena como la de Abel, porque él fue el primero que trajo la ofrenda. No creo que haya dicho, bueno, voy a traer qué llevo. No, yo dijo, voy a tener una ofrenda correcta. ¿Por qué? Porque conocían de Dios, porque tenían una comunicación con Él, porque al saber que Dios estaba con ellos, a pesar de lo que están pasando, Dios había sido bueno, había sido misericordioso. Y este hombre Caín trae una ofrenda, pero Abel también trae una ofrenda y dice la Biblia que trajo de lo mejor, de lo más gordo. Yo solamente quiero que especulemos un poquito en la palabra que quería comentarle. Imagínense que trajeron lo bueno, pero a Caín o a Dios se le ocurre decir, voy a ver cuál es la actitud que va a tener Caín al yo ver con agrado la ofrenda de Abel. Sin duda alguna, algo había pasado ya en el corazón de Caín, porque dice que cuando Dios escoge la ofrenda de su hermano, decayó su semblante. No sé cuántos de los que están acá son de nuestro equipo, pero hay muchos de nosotros que no sabemos disimular. Cuando algo nos molesta o cuando algo nos saca de onda, rápidamente no podemos sobrellevar. Hay algunos que no.
Hay algunos que son una chulería en esa área, ¿verdad? Puede estar más molesto que saber qué cosa, pero está, mire, con una sonrisa que no es una bendición. Pero hay unos que no, que rápido así como que lo sacamos de onda, cosas de ese tipo, lo demostramos. Y ese fue Caín. Y cuando este hombre demuestra eso, Dios le dice, si bien actuaras, si bien hicieras, ¿no serías alabado? Si tú estuvieras haciendo las cosas correctas, ¿no lo que recibirías es honra de parte mía? ¿Por qué entonces te pusiste así? Fue tanta la molestia, fue tanta la corrupción que ya había en su vida, puesto que entiendo que también había estado sembrando para malos deseos, que un día dice la Biblia que su mentalidad se fue y dijo, me voy a llevar a mi hermano al campo, me voy a llevar a mi hermano a pasear, y donde yo vaya o donde estemos lejos lo voy a matar. Porque antes de uno hacer algo, uno lo medita, uno lo piensa. Uno no es alguien que al momento creo que se te vienen las cosas, pero aquí nos damos cuenta que él no pudo sobrellevar algunas cosas en su corazón. Como nos pasa a muchos de nosotros, podría ser que hay gente que está molesta o que tiene algún detallito, que estamos pasando algo y de repente empezamos a sacar de onda a uno. Dile, explícale, moléstate, peléate, no le hables. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro corazón. Y aguas, dile a tu vecino, aguas con esa actitud. Díselo. Si ya está como que agarrándole el sueño porque ya la palabra dice que lo está arrullando, dile, despierta. ¿Por qué? Porque necesitas escuchar. Salió como canción, ¿verdad? No, nada que ver. Pero dile, despiértate. Despiértate tú que duermes y te alumbrará el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque a todos nos debe de interesar lo que le estoy diciendo. No por lo que estoy hablando yo meramente, es la palabra. Y mira qué sorprendente el versículo número 8. 4:8 dijo, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se había corrompido. Los valores que habían se habían hecho nada. Por eso muchas veces nosotros podemos tener ese pensamiento incorrecto. De repente ver a las personas que un día sirvieron, que un día estuvieron acá ministrando en pandero, en alabanza, en multimedia o pastoreando y decir, bueno, pero ¿qué le pasó? Ahora anda adorando a la muerte, pero ahora anda metido acá, metido allá. No es otra cosa. No se dieron cuenta que la corrupción empezó a abrazar sus vidas, empezó a corromperse, empezó a corroerse, empezó a soltarse de Dios y terminó mal. Ahora, ¿es una crítica? No. Dios tenga misericordia, como sabemos que lo tiene, y lo pueda restaurar, porque nosotros tenemos a un Jesucristo que no solamente restaura o liberta, sino también restaura y está entre nosotros esta noche en la casa del Rey Jesús. ¿Puedes darle un aplauso mejor, por favor, a ese Dios todopoderoso? Alguien diga gloria a Dios. Pero tenemos que cuidarnos y ser libres de la corrupción. Dile a tu vecino, tú y yo tenemos que ser libres de la corrupción. Dile, libres de la corrupción. Ahora, y si tú dices, pastor, pero es que yo con que me pego una maquilladita, ¿verdad? Ya me veo bien, ¿verdad? Con un chicle que yo me coma, ¿verdad? O un chicle, una cajetilla de chicles. No sé, ya con eso. Porque hay gente que sabe cómo curar esas cosas, ¿no? Perdóneme, no estoy hablando mal de nadie. ¿Sí o no pasa eso? Ya de repente lo ves agarrando hojitas de limón por ahí, ¿verdad? Para que se le quite el olor a Malboro o Malboro, ¿cómo se llama, no? O haciendo esto para que no lo vea. Hermano, tú sabes lo que haces, pero te animo, no te corrompas. No te corrompas, porque lo que va a hacer el diablo es destruirte. Pastor, pero aún estando en la iglesia, aunque vivas acá en la iglesia, en el templo menor, te enclimado, ahí podés venir a vivir, pero no por eso te va a bendecir. Por eso te decía que algunos a veces como que se maquillan un poquito. ¿Alguna vez te ha pasado que volviendo a alguna puerta, alguna idea, verdad? Ves que esa puerta tiene un hueco, ya está un poquito podrida, muy corrompida,
y ves que está media mal, y en vez de que le pidas sal y sabes que échame la mano, restáurala, arregle la mano, no, de aquí que venga el arregla puerta, lo va a lijar, no, lo que quieres es paga, ¿verdad? No, yo no tengo paga, le echamos una pintadita, viejita, ¿qué color querés? Blanca, ah, bueno, pues ya blanca. Después que lo pintaste, que medio lo maquillaste, lo vas a ver de aquel lado, un hueco de este tamaño tiene. Porque dijiste, no, está muy caro que venga un hojalatero o venga, sea la puerta que sea, un herrero, le pegue una lijada, lo desolde, le ponga una lámina, lo restaure, me va a cobrar mucho, mejor una pintada. Claro, porque es algo más barato. Las maquilladas son un poquito más baratas, pero no resuelven la situación. Por eso al chiquito tiempo o al poco tiempo, no solamente es una parte, ya se afectó la otra parte. Y de ahí nace aquella expresión, mejor lo hubiéramos arreglado antes. Pero como no quisimos arreglar esa parte que estaba corrompiéndose, entonces ahora no sabemos qué hacer. Entonces yo quiero animarte, yo quiero motivarte a que si este día que hemos celebrado la libertad y que estamos celebrando la libertad que solamente nuestro Señor Jesucristo nos da, pensemos un momento y analicemos esto. Si Dios te está dando la oportunidad de escuchar este mensaje bíblico, donde Dios dice, el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, habla del Espíritu de Dios en nuestra vida, habla del Espíritu en nosotros, de Dios para nosotros. Dice, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué se escucha más bonito? ¿Va a heredar corrupción o va a heredar vida eterna? Claro que vida eterna. Pero para eso no tienes que sembrar en tus malos deseos. Tienes que sembrar en el Espíritu, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Leámoslo por favor, Gálatas capítulo 6, versículo número 8. Mas el que siembra para el Espíritu, habla del Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. Te pongo otro ejemplo de alguien que se corrompió. El que te estoy poniendo al inicio es de un hombre llamado Caín. Mató a su hermano, el muy ingrato. No lo espantó, lo mató, lo destruyó. ¿Por qué? Porque él no quería tener sombra. Él quería ser el primero y lo fue. Lo curioso es que no aguantó que alguien más le hiciera sombra. Como muchas personas de repente hay, ¿verdad? No, mejor que ya no participe, mejor que ya no toque, mejor que ya no sea panderista, mejor si le decimos al pastor que sienta a fulano, mejor que ya no esté en las cámaras, mejor que ya no sea de intercesión, mejor que ya no sea líder, mejor, hermano, ¿de verdad crees que es mejor? No, tal vez eso nos está pasando para que nos demos cuenta qué grado de corrupción hay en nuestra vida. Tú de repente dices que no puede haber un ingrato político bueno. Y hasta decimos, si yo fuera ese político, empiezo a dar despensa a toda la gente. Y de esta calle todo horrible, le echo pavimento. No dice pavimento, dice pavimento le echo rápido, aleluya. Ya es unas bolsas de caliche le echo, ¿verdad? Ay, si y sí, y probablemente eso llegan a estar un día ahí. Y cuando ya están, sigue la calle llena de hoyo. Sigue esto por acá. ¿Por qué? Porque tenían buenas intenciones, pero no cuidaron la corrupción en su corazón. Así como a Caín le pasó también a un hombre llamado Salomón. Y para mí es el ejemplo que te voy a poner es muy extremo, porque nos vamos desde el inicio de la Biblia, el primer hombre que se corrompió, hablemoslo en ese sentido, ¿verdad? Porque primero fue Adán y Eva se corrompen al fallar, al desobedecer. Pero hablémonos en un término técnico, que fue Caín. Pero también Salomón era un hombre clave. La Biblia nos dice que era el hombre más sabio. La sabiduría de Salomón era visitada, oiga, por gente que venía de otras partes del mundo solo a ver la sabiduría de Salomón. ¿Sabía usted eso? Venían a verlo y la gente que venía le traía presentes al ver la sabiduría que salía de sus labios. Al ver que cuando llegaba el palacio, la casa de Dios, la tenía de una manera espectacular. Ellos decían, ¿cómo este hombre tiene tanta sabiduría? Le dejaban joyas, le dejaban dinero, le dejaban muchas cosas,
por ser tan sabio. A ese hombre sabio, un día Dios le dijo lo que no tenía que hacer. Y el tiempo fue haciendo de este hombre una persona sabia, pero también con el tiempo empezó a volverse insensato, porque sus oídos se empezaron a tapar y sus ojos empezaron a ver borroso, en un sentido como ejemplo. Hermano, cuando alguien se empieza a llenar de orgullo, ¿sabes qué empieza a pasar? Empiezan a taparse los oídos debido a la soberbia. Debido a como está subiendo mucho, la visión se empieza a borrar. Es como cuando uno va subiendo a un lugar alto, ¿verdad? Que no está uno acostumbrado. Uno empieza a subir, a subir, a subir y de repente los oídos se tapan. Así pasa espiritualmente. De repente empezamos a sentirnos alguien importante, porque tal vez lo eres en tu trabajo, porque tal vez eres alguien clave, porque también empiezas a ganar un poco más de lo que antes estabas ganando. Eso es maravilloso, eso es una bendición de parte de Dios. Pero cuando tu corazón no está correcto, empezamos a dejar de oír los consejos de la gente. Empezamos a menospreciar a todo el mundo. Empezamos a decir, a mí qué me va a decir este ignorante que ni sabe que yo soy el licenciado, Está bien, pero cuando tú no escuchas, perdón licenciado, no estoy hablando por usted, por así, otro licenciado, no usted. Yo creo que es importante que nos analicemos, para que se despertara, porque no sé qué está pasando ahora. Es interesante que cada uno de nosotros analicemos en nuestra vida esto. Salomón, un hombre sumamente especial para Dios. Vea lo que pasa, por favor, en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 11. Cuando lo tenga, usted puede decirme amén para saber ahí dónde estamos parados. Capítulo 11, primer libro de los Reyes, capítulo 11. En el encabezado o en la parte de las letritas de arriba, usted ya va leyendo apostasía y dificultades de Salomón. El versículo 1 dice: pero el rey Salomón, el que te estoy hablando, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. O sea que era un don Juan este hombre, ¿no? A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Qué bárbaro, tenía un gran corazón este hombre, ¿no? Gente, escucha, ahí empieza la frase, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, incluyendo a él: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Después de este punto dice: a estas pues se juntó Salomón. ¿Con qué dice? ¿Con qué dice? Pero dígalo más fuerte. ¿Con qué dice? No solamente se acercó por gusto, se acercó enamorado de ellas, a la que les había dicho Dios: no se acerquen. Y cuando Salomón ya era viejo, porque la juventud no es para toda la vida, dice: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, mire, a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kenos o Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo, lean conmigo el 8 por favor, dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Yo sé que este texto usted lo sabe de memoria, o si no de memoria, es una referencia muy clave. Pero dice el versículo, a mí el versículo que me llama la atención, que creo que es donde empieza todo lo difícil, es el 4. Y dice:
cuando ya era viejo, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses. O sea, Salomón era un hombre clave, especial, pero con el tiempo le fue dando lugar a muchas cosas, y cuando ya era grande de edad, entonces su corazón ya no era bueno. Entonces ya las mujeres empezaban a tantear. Por favor, construíme un altar para la muerte, por favor. Yo sé que tú sos el pastor de la iglesia, pero échame la mano, uno chiquito. Y todo eso empezó a hacer Salomón. Hay una frase ahí que leímos mientras vamos terminando, que yo quiero que quede en su mente. Dice que edificó un lugar a Quemos, un ídolo abominable, frente a Jerusalén. Salomón perdió la sensibilidad. Salomón se corrompió en su corazón a tal grado que imagínense que ustedes, como un ejemplo, son donde está el monte de Jerusalén. Era el lugar donde su papá David llegaba a adorar. Ahí estaba el templo que él había construido. Ahí estaba un lugar especial de adoración. Pero en uno de los lugares altos de por acá, donde están estos matorrales, construyó Salomón para una de sus esposas. Y mientras este hombre construye acá, dice que frente a ese lugar estaba ese monte, estaba Jerusalén. Creo que en algún momento, mientras están aquí adorando y haciendo sus rituales para acá, yo me imagino que tal vez Salomón se hacía un poquito para atrás y miraba a la montaña y miraba a Jerusalén, y de repente no sé qué pasaba, qué lucha tenía, pero él estaba corrompido. ¿Por qué uno dice nunca me voy a alejar de Dios? ¿Por qué uno dice no, yo no, ni loco? ¿Cuántas veces Dios me ha librado de tantas cosas? No, yo no quiero. Y a veces lo dice en alto para darse valor que no se va a alejar, pero luego se encuentra en lugares incorrectos, sentado a la mesa haciendo cosas malas. A veces se encuentra en lugares donde no debería, donde nunca debería de estar. Y no falta que alguien pase con un folleto, o tal vez en estado de ebriedad, alcoholizado o probablemente drogado, pasa por una campaña y le pasa como a Salomón, que se da cuenta que frente al sitio donde ahora levantó un altar para uno de los ídolos de su esposa o de sus mujeres, ahora está Jerusalén, enfrente está Jerusalén, pero ella no tiene la capacidad, porque la corrupción fue tanto en su corazón que ellos no pueden avanzar. Eso es lo que le pasa a los políticos. Ellos tal vez quieren hacer las cosas buenas. Tal vez cuando ya están en el puesto dicen, bueno, yo quiero apoyar, pero ya no pueden. Ya no pueden. Porque ya hay tanto que hacer, ya hay tanto que repartir, ya hay tanto ayuda, ya hay tanto que le apoyaron, que ahora está metido en un hueco de donde no puede salir. Te lo estoy hablando físicamente, de una manera mecánica tal vez, incorrecta o incoherente. Es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando espiritualmente hablando, no podemos salir ahí. Si esta noche, muy probablemente, tu corazón está lastimado, con ganas de pelear, con ganas de todo, menos de acercarte a Dios. Yo no creo que esta noche haya sido casualidad que Dios nos haya hablado acerca de la libertad que viene a nuestra vida cuando soltamos toda corrupción. Suelta toda corrupción en el nombre de Jesús. Suelta toda corrupción en el nombre de Jesús. Soltemos toda corrupción en el nombre de Jesús y permitamos que no solamente la libertad del Señor te llegue a ti, sino a tus hijos, a tu nuera, a tu yerno, a tu familia, porque cuando hay libertad en Cristo, todas nuestras generaciones y familiares son bendecidos por el Dios que está en los cielos. Dele un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. En el último versículo, o uno de los versículos últimos del capítulo 6 de Gálatas, dice: no nos cansemos pues
de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, no nos cansemos, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiero invitarte a que esta noche te pongas de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle a Dios, yo no quiero corromper mi corazón. No quiero ser alguien por decir un ministerio. No quiero ser alguien que ahora tenga un talento musical y que el día de mañana esté entregando ese talento a cosas incorrectas, escribiendo letras malas. No quiero ser alguien que hoy dance para ti, Señor, pero que el día de mañana esté danzando en lugares donde nunca me imaginé estar. No te espantes cuando diga, uy, ¿cómo es posible? No te espantes por eso. Se corrompió su corazón, como también el nuestro. El nuestro, no dije el tuyo, dije el nuestro se puede corromper cuando no lo cuidamos. Pero que Dios nos ayude, porque Dios está en este lugar y nos ama de una manera especial.